Hoy es lunes 31 de julio de 2023, jornada número 377 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Tema: ataque terrorista del bloque sur de las FARC contra los habitantes del municipio de Puerto Milán, Caquetá, el 1 de enero de 2002. Un hecho sangriento, terrible, atroz, en el cual ingresaron violentamente al caserío de Milán, Caquetá, en pleno Año Nuevo, durante el último año del desgobierno de Andrés Pastrana, y mientras a escasos kilómetros de allí de Milán, Caquetá, los terroristas seguían de juerga, celebrando cómo se estaban burlando del país y cómo le imponían las condiciones a Pastrana, y celebraban el Año Nuevo Revolucionario, como lo llaman ellos. A pocos kilómetros de esto, las cuadrillas encabezadas por el Paisa y por el Gago Joaquín Gómez y por otros terroristas destruían el poblado de Puerto Milán, a orillas del río Orteguas, en el Caquetá. Y además de estar atacando este poblado, mientras tenían la policía aferrada al terreno, sacaron a 4 habitantes del poblado, los arrodillaron en la plaza pública y delante de varios civiles los fusilaron. Y esto se lo aguantó el señor Pastrana porque era su búsqueda de premio Nobel de Paz. Pero además, para rematar el dolor y el drama, la tragedia de los caqueteños y del país, entonces cuando vino el Pacto Farsantos, todos los criminales que estaban inmersos en esta acción tan demencial quedaron libres, protegidos por la Justicia Especial para las FARC y protegidos por el informe de la Comisión de la Verdad, que no menciona algo que no tiene perdón, peor que lo que hacen los rusos en Ucrania o los crímenes de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y no pasa nada. Aquí en Colombia, como dice la canción, aquí no hay problema, aquí no hay pelea, mi gente de Cali disfruta y rumbea, mientras las FARC le han causado tantos daños al país y siguen incólumes hablando de moral pública. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy lunes 31 de julio del 2023 es la emisión 377 de nuestro programa institucional diario de reconstrucción de la memoria histórica no contada del conflicto armado en Colombia, que nos recordará algunos apartes del complejo fenómeno de violencia multiforme sucedido en los departamentos de Nariño, Putumayo, Huila, Cauca y Caquetá, convertidos mediante acciones subversivas coordinadas en centros terroristas para los intereses personales de los cabecillas de las cuadrillas comunistas armadas y los carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra el campesinado colombiano, con la complicidad de los subversivos comunistas desarmados tanto de adentro como fuera del país. ¿De qué manera nuestra fundación resalta la memoria de estas víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia y, en este caso, los antecedentes de seguridad que confluyeron en el demencial ataque narcoterrorista de las FARC contra los pacíficos pobladores del pintoresco municipio de Milán, Caquetá, el día 1 de enero del 2002?
coronel, en este orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de Puerto Milán, Caquetá, desafortunadamente convertido en un emporio de narcoterrorismo comunista contra Colombia? Bueno, mi coronel, entonces vemos aquí nuevamente el mapa del departamento del Caquetá, con su nacimiento como territorio, como ente jurídico independiente de nivel municipal dentro de la contextura o dentro de la configuración político-administrativa de Colombia, enmarcado al occidente por la cordillera oriental, que como ya lo hemos explicado varias veces, tiene una característica que solamente se da en 2 departamentos de Colombia y quizás en los 2 únicos sitios del mundo, en el cual la cordillera andina desciende y se yuxtapone con el nacimiento de la región amazónica y tiene una biodiversidad que es única en el planeta, tiene una riqueza hídrica que también es envidiable para cualquier país del mundo, en especial los que están en el Medio Oriente y en el Sahara, la zona subsahariana que está padeciendo en este momento de sequías mayores, lo mismo el Medio Oriente. Se habla inclusive que las guerras del futuro pueden ser por el agua, y nosotros aquí tenemos en nuestros departamentos, en nuestro territorio, sobrado ese recurso, lo cual quiere decir que si no lo protegemos, se nos puede desaparecer o nos pueden invadir cuando nos demos cuenta el problema está muy crecido. Este departamento se extiende en una inclinación de 120 grados sobre el globo terráqueo hacia el sur-oriente, siguiendo la corriente de varios ríos, el Apaporis, el Yarí, el Caguán, el Orteguaza, el Caquetá, entre otros. Y es como si cuando Dios hizo la tierra, lo hubiera hecho intencionalmente que estas aguas delimitaran las tierras interiores y exteriores de ese rico, hermoso, paradisíaco y olvidado departamento que es el Caquetá. Y al sur occidente del departamento está sobrecargado de las principales poblaciones, comenzando por la capital que está en el centro occidente, o por Puerto Rico que está en el noroccidente del departamento, o San Vicente de Caguán que está hacia el norte, centro-norte del departamento. Lo demás, selva, que tiene como alteración geográfica la presencia de la serranía del Chiribiquete, que es una formación independiente, además con una historia riquísima en cultura y en desarrollo. Pero todo eso olvidado por nuestros gobiernos, olvidado por la misma población colombiana y a expensas del terrorismo comunista, que por su ubicación, como la vemos en este mapa, su ubicación geoestratégica en el centro sur del país se convirtió en puntal ideal para formar el epicentro o la retaguardia estratégica de las FARC en la proyección hacia la capital de la República, siguiendo el eje de la cordillera oriental o la estribación oriental de la cordillera de los Andes, que llega muy rápidamente desde el nudo de los Pastos en el sur hasta la capital de la República, en un tramo que casi todo es cubierto por el occidente del departamento de Caquetá, como lo vemos aquí. Entonces, como no se hacen esos análisis del desarrollo de nuestra geografía y de nuestro país, la dirigencia política está siempre desubicada frente a la realidad de lo que plantean los terroristas. En este mapa vemos un levantamiento topográfico sobre un plano, es más bien planimétrico, de cómo está constituido el municipio de Milán. Y vemos que es un puerto, por eso se llama Puerto Milán, más conocido como Milán, pero es un puerto sobre el río Orteguaza, que baja más o menos a 120 grados también en dirección
hacia el suroriente de Colombia, y que a lo largo del río hay una cantidad de caseríos como La Cándida, San Antonio de Getucha o Getuchá, Las Margaritas, Remolino, pero no es el Remolino del Caguán, sino este Remolino del Orteguaza, y La Virginia, por nombrar unos, Campo Alegre y El Diviso. Todos estos son caseríos que están instalados a la orilla del río, que los iniciaron al principio, en los años 50, 40, colonos llegados o del Huila para hacer ganadería extensiva derribando la selva, o de otros departamentos como Antioquia, el Viejo Caldas, con el fin de fundarse producto de la violencia. Pero después de los 60 se convirtió en un emporio de inserción de personas miembros del Partido Comunista, y luego ya el narcotráfico se terminó de apoderar. Entonces se comenzó a descuajar selva en todos estos caños y quebradas y ríos que vemos que van uniéndose uno con otro hasta alimentar el río Orteguaza, y fueron derribando la selva para sembrar cultivos de coca. Y aquí en este mapa estamos viendo que los nombres de los municipios del Caquetá, que ya lo hemos reiterado, en la medida que se avanza hacia el suroriente, menos poblado, menos ubicaciones geohumanas, y todas cargadas al occidente. Y el municipio de Milán o Puerto Milán está señalado aquí con número 6. Lo vemos, es un pequeño municipio que limita al norte por la montañita, oriente también parte con montañita, suroriente con Solano, que es el municipio más grande del Caquetá y de Colombia. Prácticamente es igual tiene las mismas características de Puerto Leguízamo, selva y deforestación por el narcotráfico, con la diferencia que Puerto Leguízamo en el Putumayo limita el límite internacional de Colombia. También tenemos que este municipio limita al noroccidente con el municipio de Florencia, y esa zona, ese tramo que une a Florencia con Puerto Milán, se ha convertido de larga data en un epicentro de terrorismo de las FARC, donde han sumado cientos de acciones criminales. Y lo mismo al noroccidente, donde está el municipio de Morelia, muy conocido por hechos criminales. Entonces, como vemos, y por el sur y el suroccidente está el municipio de Valparaíso, que también desafortunadamente ha sido afectado por la acción terrorista de las FARC. Entonces, como vemos, en el sitio donde la montaña desciende, se convierte en piedemonte andino, y luego se integra al hábitat del Amazonas, está Montañita y está Milán, en el centro del terrorismo, y apetitosos además porque la geografía les permite a todo este occidente del Caquetá hacer el doble ejercicio de replegarse hacia la cordillera o internarse en la selva y eludir el control de las fuerzas del orden, gracias a la generosidad de los caños que les permiten navegar a la intrincada red fluvial que hay dentro del departamento, y a las dificultades que presenta la misma geografía para poder hacer coordinaciones militares en la persecución de los delincuentes. Aquí vemos las fotos, como siempre, muy interesantes, la carretera o las carreteras internas. Vemos aquí lo que explicábamos de manera más clara, más gráfica, que es ese piedemonte donde todavía hay unas estribaciones de cordillera andina y el inicio de la selva amazónica deforestada con el fin de hacer ganadería extensiva, y afectado el ecosistema con carreteras sin pavimentar, sin ninguna configuración técnica actualizada, lo cual hace que sea más dramática la vivencia de las personas en esta región. Una foto aérea del municipio de Milán que nos demuestra, con lo verde que hay en la parte que no está urbanizada, la resistencia de la naturaleza a la depredación del hombre, porque donde hay la posibilidad brota nuevamente el verde, que es lo que debiera haber en esa región, y no la
construcción de tanto poblado irregular, ni mucho menos la deforestación, o con fines de ganadería o con fines de narcotráfico. Una foto en el atardecer en el río Orteguaza, cerca a Milán, espectacular, parece como un paisaje de ensoñación. Y así es nuestra geografía, olvidada, bella y sin que se pueda explotar con el ecoturismo, porque ya están los bandidos de las FARC haciendo daños. Y aquí una especie de malecón muy artesanal pegado a la orilla del río, donde llegan los pescadores o las personas que se mueven en la región y atracan sus lanchas ahí de manera muy artesanal. Eso es una descripción muy general de esa región tan hermosa y tan olvidada, mi coronel. Y coronel, ¿quiénes son los responsables políticos y los autores intelectuales y materiales del demencial ataque de las FARC contra los inermes pobladores del pintoresco municipio de Milán en el Caquetá el día 1 de enero del 2002? Pues mi coronel, aquí tenemos que no podemos ocultar el principal responsable de todo eso se llama Andrés Pastrana Arango, quien además de guardar ese sentimiento de conseguir a como diera lugar el juguete que le faltaba en su vida de niño rico, que era ser presidente, puso a Colombia en ascuas, destapando, claro, había que destaparlo, la participación del narcotráfico en la elección del señor Samper. Y de ahí se dedicó 4 años a buscar ser presidente, atacando a Samper, que ya estaba caído, porque ya se le ha comprobado que recibieron dinero del narcotráfico. Estados Unidos le quitó la visa, ¿qué más prueba que eso? A él y a su ministro estrella, pero el señor Pastrana siguió y el país cayó en la bobería colectiva de elegir a una persona que no tenía las condiciones, que no tenía la más mínima idea de cómo se maneja un Estado, ni mucho menos cómo se negocia con estos bandidos, y permitió durante 4 años que en el Caguán las FARC hicieran lo que les placía y en el exterior del Caguán destruyeran el país, inclusive, como estamos viendo en el día de hoy, a muy escasos kilómetros del Caguán, que no era zona despejada en el acuerdo, pero en la práctica era despejada porque al batallón Cazadores lo han sacado de allá gracias a la debilidad de carácter del general Mora y el general Tapias, que aceptaron sacar el batallón Cazadores de ahí para que Pastrana pudiera seguir en su plan del Premio Nobel de Paz. Entonces, él y sus negociadores de paz, que eso, si Pastrana andaba desfasado, eso sí que era cierto. No tenían la menor idea ni con quién estaban negociando y parece que no sabían ni siquiera qué era lo que estaban negociando, distinto a que Pastrana le dieran un Premio Nobel de Paz. Son realidades de la historia que no se han escrito en la suficiente dimensión. Las publicamos en su momento, ya hace 20 años, en el libro La silla vacía, con documentos de la época, y cada vez toman más fuerza porque son realidades que no se pueden soslayar. Y autores directos son varios. Este par de criminales estaban en ese tiempo en la juerga más grande en el Caguán, y desde allá, como ya lo vimos en otros episodios, dirigían por radio todas las acciones criminales. Además, como el Caguán a Puerto Milán es muy cerca, podían ir los emisarios y venir en una zona que ellos estaban controlando perfectamente, y planearon esa masacre con asalto incluido al cuartel de policía el primer día del año 2002 para decirle al desgobierno de Pastrana: aquí en el Caquetá mandamos nosotros. Aquí el que no esté con las FARC se muere. Y de hecho asesinaron a 4 personas, entre ellas una funcionaria de la alcaldía y otro funcionario oficial allá. Y la orden directa se la transmitieron a este criminal, el tal Wilmer, de quien ya hemos hablado varias veces. Pero él coordinó el asalto con el jefe de las milicias de allá, un tal alias Piquiña, de quien ya sabemos que años más tarde, cuando lo capturaron, ordenó una emboscada para liberarlo, y no pudieron liberarlo, pero asesinaron 2 de los policías que llevaban la escolta con el detenido hacia Florencia. Entonces, esos son los responsables políticos y los responsables directos, autores materiales e intelectuales de la atrocidad de la que estamos hablando hoy. Coronel, ¿podríamos conocer parte del extenso prontuario criminal
del narcotraficante y terrorista de las FARC, Raúl Gómez Urrea, alias Wilmer Medina, de la cuadrilla 15 de las FARC? Pues, mi coronel, ya lo hemos tocado aquí varias veces, pero se trata precisamente de condensar, de consolidar información, de fortalecer lo que nos afecta. Pues recordemos que este delincuente entra a las FARC en lo que llaman ellos la cuarta generación fariana. Para aclararle a los oyentes, la primera es la de Tiro Fijo y los marquetarianos. La segunda es la de Alfonso Cano, Iván Márquez, los bandidos que entraron a comienzos de los 70. La tercera es la que entraron a finales de los 70 y comienzos de los 80. Y la cuarta, que es la que entra este delincuente, es la que ingresa más o menos del 84-85. Al revisar los archivos de las FARC, sabemos que en todas las etapas han sido criminales, terroristas, depredadores, etcétera, pero que quienes más condujeron la violencia contra Colombia como jefes son los que entraron en la tercera y cuarta generación, es decir, del 80, del 78 en adelante hasta el 85. Entonces, este delincuente entró más o menos 84, 85, cuando tenía 16, 17 años de edad, comenzó a trabajar con las milicias de las FARC y con él entró al mismo tiempo el tal Piquiño. Lo que pasa es que fueron delincuentes que fueron haciendo una actividad paralela siempre bajo las órdenes del Mono Jojoy, de Joaquín Gómez, del tal Mocho, que es otro que participó allá, que ya vimos el caso de él, que unos meses después la 9ª Brigada lo dio de baja en San Vicente del Caguán. Ese también participó ahí. Ese fue el que secuestró a Ingrid Betancourt, fue el que dirigió el asalto a la base de las Delicias con el gago Joaquín Gómez y con este otro Ramírez, el que está en la foto. Ellos se integraron de manera como más de bajo perfil, pero participaron en todos los crímenes habidos y por haber durante esa época. Y posterior a este asalto, ya lo vimos aquí también, el tal Gómez Urrea o Wilmer, cometió muchas más asesinatos, incluido el del capitán Gustavo Enrique Ortiz, unos asesinatos de policías en varios asaltos, de soldados, y como lo decíamos al principio, cuando fue capturado Piquiña, ordenó liberarlo y en el recorrido asaltaron la patrulla de la policía que lo llevaba, y aunque no lo pudieron liberar, porque los policías repelieron bien el ataque, sí asesinaron a 2 de los escoltas que llevaban al delincuente para la cárcel de Florencia. Entonces, podríamos decir que el prontuario del tal Wilber es como un resumen de la etapa de las FARC entre el año 85 y 2013 en el Caquetá, porque estuvo presente en muchas de esas acciones o hizo parte de acciones conjuntas, coordinadas y simultáneas, todas con el mismo enfoque, dirigidas por el Gabo Joaquín Gómez y por Fabián Ramírez y por Raúl Reyes. Adelante, mi coronel. Mi coronel, por favor nos narra los detalles del temible prontuario criminal del narcoterrorista de la FARC, Daniel Ramón Hurtado, alias Piquiña, cabecilla de la red de apoyo de la cuadrilla comunista en el municipio de Milán y que ejecutó el demencial ataque contra los habitantes del mismo municipio en enero del 2002. Pues, mi coronel, esta foto es tomada en el Caquetá en el momento en que el tipo fue llevado al juzgado, fue capturado y llevado ya definitivamente, que ya quedó en poder de la fiscalía con apoyo del ejército. Y aquí lo vemos, con su cara de yo no fui, con su cara de campesino, muy delgado por la vida que lleva ya, pero un sujeto con un prontuario realmente aterrador, que ingresó en la 4ª generación fariana. Para la época en que lo capturaron ya tenía 55 años de edad. Y tenía ya un prontuario, un expediente abierto, legal, por varios delitos, ¿no? Como homicidio, tentativa de homicidio, lesiones personales en persona protegida, concurso con terrorismo y rebelión. Imagínense un sujeto de estos con 55 años, 30 y pico de ellos en las filas de las FARC, ¿cuántos delitos más no tendría? Se le acusaba de ser
el autor material del asesinato de Yesid Perdomo, el inspector de policía, y de la señora Janet Quiroga, que era funcionaria de la alcaldía. Además de un concejal y almacenista, Eliezer Salazar Ordóñez, y de su esposa, una docente de la escuela Mamahue Riojoche, o sea, de una etnia indígena. La señora no era indígena, pero era profesora allá. Entonces, mire usted el daño que le causó a un municipio con esos 4 asesinatos, pero se nota que son selectivos y él mismo los dirigió. Y mientras tanto, otros terroristas atacaron el cuartel de policía e hirieron a un agente y a un niño que era hijo de un agente de policía que estaba en ese momento en el cuartel. Causaron, como suele suceder, daños a las instalaciones, a las viviendas aledañas, pero de manera increíble esto ni lo menciona el señor de Rux en su informe de supuesta verdad, ni en la JEP tuvo nada que, no incidió para nada toda esa cantidad de atrocidades, porque allá después irían el gago Joaquín Gómez y el otro a decir que qué pena, que fue que era, que fue que sí que nosotros lo hicimos, pero que les prometemos que no lo volvemos a hacer, y con eso ya excluidos. La captura se realizó en una operación conjunta que hicieron en 2014 el CTI de la Fiscalía y tropas de la Fuerza de Tarea Júpiter de la 6ª División. Como hemos venido viendo en este momento, para los años 11, 12, 13, 14 de este siglo, las operaciones en esa zona fueron muy intensas, porque paralelamente en el oriente se hacía otra operación por medio de otras fuerzas de tarea contra lo que quedaba del bloque oriental después de la baja de Jujuy, y al occidente se perseguían a los que habían estado con Alfonso Cano. Entonces era un trabajo muy intenso del ejército, y es algo que tampoco se reconoce en el supuesto informe de la verdad. Es el sacrificio de nuestros soldados, que fue algo admirable. Fue una guerra con todas las de la ley y fueron años de muchos combates. Fueron muchos los soldados que perdieron sus piernas, sus brazos, sus ojos, sus órganos vitales. Fueron muchos los soldados que quedaron inválidos de por vida, que quedaron con traumas de esa guerra, salvando a Colombia de estos criminales, y ahora aparece la JEP poniéndolos como angelitos y a los militares crucificándolos. Fueron muchos los oficiales, suboficiales y soldados que en medio de esas dificultades en la guerra fueron secuestrados en el recorrido porque no hay helicóptero para evacuarlos o por alguna circunstancia, y asesinados a sangre fría en las vías de distintas regiones del país. Y fueron muchos los que cumplieron el viejo adagio de que los militares no vemos nacer los hijos, ni tampoco vemos morir los padres. Y esto pasa como si no fueran seres humanos, como si fueran robots y malos, maquiavélicos, y en cambio los otros eran luchadores populares valiosos. Este bandido, el Piquiña, era señalado de ser el fundador de las milicias de Frente 15 con el tal Wilmer. O sea, esos eran uña y mugre desde que entraron a las FARC. Y también de atentar todas las veces que se hicieron atentados en esa época contra las aeronaves que realizaban fumigaciones contra cultivos ilícitos. Recordemos que en uno de esos atentados fue que cayó el avión donde iban los 3 norteamericanos, 4 norteamericanos y un sargento colombiano, y al sargento colombiano y al suboficial y al civil norteamericano, que quedaron heridos y no podían caminar, el gago Joaquín Gómez dio la orden de fusilarlos. Eso fue más o menos un año después del asalto aquí en Milán. Y eso lo hacían las milicias de Piquiña y de Wilmer y de la cuadrilla Teófilo Forero, porque todas se movían por la región. Esas milicias todas tienen fusil. No tenían, tienen, porque siguen existiendo allá, ya que gracias al general Mora y al señor de la Calle y al general Naranjo, en Cuba hicieron el acuerdo más perfectamente posible, y fue tan perfectamente posible que no tocaron las milicias, y ahí están. Y ahora los tenemos de guardias campesinos y no sé qué más cosas. Entonces, estos bandidos desarrollaban todas esas acciones criminales, como ya dijimos, en Solano, Montañita, Paujil, Cartagena, todas las regiones aledañas. Y en esa operación, que fue sorpresiva, ya que fue en una vereda y era en casas, y estos bandidos, las milicias viven en las casas, ellos no se van para el monte, o sí se van para el monte a reuniones, a entrenamientos, pero regresan a sus casas, porque en apariencia, como vemos la foto del tal Piquiña,
son campesinos y tienen toda el fenotipo de un campesino, y mientras no se les encuentre el fusil en la mano o donde lo tienen escondido, son campesinos, pero son los ojos, los oídos y el enlace de las FARC en la región. Y en la casa le encontraron un fusil, 2 revólveres, 2 pistolas, 2 escopetas, 66 cartuchos de calibre 7.62, 5 kilos de base de coca, un radio de comunicaciones y 18 baterías de radio. Aunque ustedes no lo crean, por el único delito que lo procesaron fue por el narcotráfico, por el de los 5 kilos de coca. Lo demás quedó ahí como un anexo y como que sí, como que no. Y la militancia en las FARC, lógicamente. Pero difícil probarle todo lo otro porque eran solamente informes de inteligencia contra la versión del bandido y de los abogados que lo defienden. Aquí hay un resumen de quién era este bandido, que dice que ingresó a los 22 años de edad a las FARC. Dice que aproximadamente en el año 80, fue en el 84-85, cuando crearon las milicias, bajo la orientación del otro, que también era muy conocido en la región, Rolando Romero, que era el cabecilla de la cuadrilla 15 para la época. Y ese fue uno de los cabecillas también que participó en el asalto a la base de Las Delicias. Pero en el 97, el Mono Jojoy destinó al Mocho César, que era el segundo de la cuadrilla 15, como el jefe directo de Piquiña y de Wilmy. Y ese fue el que ya los metió de lleno a la actividad, sobre todo del narcotráfico. Porque antes la tarea que hacían era ejecutar, como dicen ellos, al lumpen, o sea, los que no están de acuerdo con eso. Y aquí lo resalta el periódico, que en el 2002 participó en el asalto al puesto de policía, en el cual resultaron muertos 4 civiles. Aquí no, lo de los 5 uniformados no es exacto. Y 2 años después fue el encargado de activar un carro bomba en la inspección de Unión Penella, de la cual hablamos la semana pasada, de algunos de esos casos. El carro bomba no lo hemos hablado todavía, y también fue activado por el tal Piquiña a órdenes de Wilmer, como retaliación a la muerte del Mocho, de quien ya hablamos, que fue dado de baja en una operación por la 9ª Brigada. Como vemos, un contexto de historia muy extenso, una cantidad de crímenes y atrocidades de parte de estos bandidos que parecería no tener fin y que quiere ser olvidada de la memoria y olvidada de la justicia, como si no hubiera ocurrido nada y como si Caquetá no fueran colombianos las víctimas de tantas atrocidades. Coronel, ¿cuáles antecedentes tácticos podríamos destacar del demencial ataque terrorista del bloque sur de las FARC contra los inermes pobladores del pintoresco municipio de Milán el 1 de enero del 2002? Bueno, mi coronel, antecedentes muchísimos. Como decíamos ahora en el comentario inicial, se podría decir que la historia de las FARC desde el 80 para acá es coincidente con lo que pasa en este bloque del sur, donde Raúl Reyes y el Gago Gómez y este señor, si es que se le puede decir señor, Fabián Ramírez, cargan a sus espaldas y en sus conciencias centenares de muertes, de crímenes, de depredaciones, y son vistos como los revolucionarios comunistas que dieron el paso a la paz más perfectamente posible. Los asaltos a Las Delicias y el Villar en el 96 y el 98 fueron cometidos en esa región y fueron ablandando la debilidad de carácter del señor Pastrana y del señor Samper para que le cedieran en todo lo que pedían los bandidos. En el año 96, Cornelio González es testigo de que fue ese drama de las marchas cocaleras, cuando el bloque sur de las FARC organizó a todos los campesinos cocaleros a que salieran a bloquear las carreteras y a desafiar al desgobierno del señor Samper y a la política de erradicación, con el cuento de que no vivían sino de esa cosa. Entonces, ¿qué más hacían? Y presionando para que las FARC pudieran tener todo el control del narcotráfico e incrementar sus arcas y financiar la destrucción del Estado colombiano. Luego
2 años después de esas marchas, el señor Pastrana se arrodilló ante los bandidos, envió a unos negociadores de paz que todavía no sabemos qué hicieron de bueno. Bueno fue para ellos que se ganaron una cantidad de dinero y hasta hace un año le armaron escándalo al señor Camilo Gómez porque andaba que con escolta ya que era una persona de alto perfil y alto riesgo, y lo primero que le dijeron los que descubrieron, porque eso no se sabía o no era público, era que llevaba casi 20 años, más de 20 años, con escolta pagada por el Estado y Seguridad, viajando por todo el país, porque era una persona de perfil de alto riesgo. Lo que se le dijo, pero qué riesgo va a tener si fue a decirle a la FARC que todos sí, antes están contentos con él, pero es Colombia. Entonces las imposiciones de las FARC comenzaron con todas esas debilidades de carácter y todavía nos siguen haciendo daño 20 años después. Es obvio que todo el departamento fue blanco y ha sido blanco, y al decir que consolidamos la historia de ese bloque es porque el departamento que más sufrió acciones criminales, y eso que hemos visto que en el Huila todo el tiempo fue lo mismo, y el Cauca y el Putumayo. Entonces, ¿cómo sería lo que ocurrió allá? La historia de las FARC en el Caquetá es algo que supera los límites de la imaginación de cualquier cineasta de Hollywood. Lo mismo que en el Catatumbo, en Arauca, en el Chocó y en el Cauca. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato si la dirigencia política mira para otro lado y la educación infiltrada por FECODE no le enseña a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes la verdad en Colombia, y en las universidades andan en otro mundo? O sobre todo la debilidad de carácter de Pastrana y Samper, porque Samper también fue débil con todo lo que permitió, tanto en las marchas cocaleras como en la liberación de los soldados secuestrados en las Delicias. Les abrió un boquete en esa región para que hicieran lo que les diera la gana. Se bloquearon todo tipo de operaciones, tanto terrestres como aeroterrestres, y eso les facilitaba más a las FARC su crecimiento cualitativo y cuantitativo en la región. Hubo en esa época una manipulación con los primeros secuestrados, porque no se ha secuestrado para esa época a los dirigentes políticos, pero se han secuestrado a policías y soldados de distintas regiones del país, y casi todos terminaban en el Caquetá o en el Meta, en los límites allá, de los 5 municipios de la zona de distensión que enseguida les entregó Pastrana, y era un show completo. El país recuerda muy bien los campos de concentración que el propagandista de las FARC, Jorge Enrique Botero, fue hasta allá con una señora Marlene Orjuela, que anda todavía de mediadora de paz cada vez que hablan de paz, y nadie sabe por qué. Ella es contadora, y ella metida con el cuento de que un familiar suyo fue secuestrado por las FARC hace muchos años, y entonces ella es la mediadora de las víctimas, y todo el mundo acepta, y uno dice, bueno, ¿esta señora de qué vive? ¿Quién la financia? Si está trabajando como contadora, ¿a qué horas hace los balances contables de las empresas para las que trabaja? Si está dedicada es al cuento de la paz, pero es lo que tenemos. Entonces, todo ese tiempo andaban con ese argumento de la liberación de esos soldados, y lo mismo el show del mono Jojoy, subido en una tarima improvisada, limpiando las gafas con un pañuelo, con su barrigota y su aspecto despectivo, diciéndole a los soldados que nos pillamos en las ciudades porque aquí se van a quedar nomás las dantas, los micos y los jaguares, y nosotros vamos a tomarnos el poder en Bogotá. Y liberaron a 200 y pico soldados y agentes de policía, y dejaron en la selva a los oficiales y suboficiales del ejército y la policía que estaban secuestrados para continuar con el cuento del canje humanitario. Como estaba en boga lo que se acordó en la 8ª conferencia de las FARC, entonces procedieron al reclutamiento de menores indígenas y campesinos. Los incrementaron, y de ahí fue cuando salieron la columna Arturo Ruiz hacia el Valle del Cauca para fortalecer las cuadrillas que estaban allá, otros hacia Cundinamarca a apoyar a Marco Aurelio Buendía, y otros hacia Santander con el fin de recuperar la región, que fueron dados de baja en combates allá en el Páramo Berlín con la famosa Operación Berlín, que ahora
quieren presentarlas como si hubiera sido una masacre del ejército contra niños. Y no dicen que todos esos niños llevaban fusiles y que también mataron soldados en la operación. No, sino que el ejército mató niños. Y ese es el cuento. Y entonces por eso hay que suspender los bombardeos, hay que hacer la paz rápido y ojalá quitarle la aviación al ejército para que no tenga como atacar a esos, entre comillas, niños con fusiles. En esa época, estamos hablando del 96, 97, 98, 99, 2002, se inició a fortalecer la primavera del narcotráfico de las FARC. No es que no existiera, precisamente escribimos un libro que llama El Cartel de las FARC Volumen 1, que hace la recopilación desde el 78 hasta el 96. Entonces se muestra con cifras y con documentos cómo las FARC fueron metiéndose en el narcotráfico. A partir del 96 viene el segundo tomo, que es la primavera del narcotráfico de las FARC, y así el tercero, que es del 2007 en adelante. Entonces, ahí queda claro que ese primer periodo, esos antecedentes a toda esta violencia, están muy conexos con el desarrollo de las FARC como cartel de narcotraficantes. Y mientras tanto, el Frente Internacional, que era integrado por los hijos de la primera, segunda y tercera generación, que para la época ya tenían entre 18 y 30 años de edad, todos estudiando en Europa con dinero del narcotráfico y de los secuestros de las FARC, organizando ONGs y actividades de apoyo a las FARC desde Europa, desde Canadá, desde el mismísimo Estados Unidos, quien lo creyera, bandidos allá asilados con el cuento de que eran víctimas de persecución sindical, recogiendo fondos y promoviendo hasta visas para bandidos de las FARC allá con el cuento de que eran sindicalistas perseguidos, porque además tenían la doble militancia, ¿no? Entonces son una cantidad de antecedentes de algo que no se cuenta y que el supuesto informe de la verdad ni por equivocación lo menciona. Adelante, mi coronel. Mi coronel, el periodo entre los años 1998 y 2005 fue de intensa violencia narcoterrorista de las cuadrillas armadas del Partido Comunista contra los colombianos. ¿Qué cifras tenemos acerca de las acciones ofensivas iniciadas por las fuerzas del orden contra los criminales y los actos criminales de estos marxistas? Pues viendo lo que ocurre en el Caquetá, queremos cotejarlo hoy un poco con unas estadísticas oficiales de nivel nacional y es preocupante, ¿no? Porque entre el 98 y el 2005 vemos cómo crece la cifra, cómo crece la curva de las acciones que cometieron las FARC y el ELN, sobre todo las FARC, o de los contactos armados que hubo durante ese periodo, que son muchísimos, ¿no? Comenzamos en el 98 prácticamente con 400, llegamos a un pico altísimo en el 2003 con 1.800 combates en un año, el 2004 igual, y ya en el 2005 descendió un poco a 1.600. Pero al hacer la suma de todos estos combates, dijéramos, cuantificados con estadísticas, porque no son todos, son, cuando se estén operaciones de contraguerrillas, ocurren seguido lo que se llama combates de encuentro, hostigamientos, y eso casi nunca se menciona en estas estadísticas. Aquí hablemos de combates con muertos, heridos o capturados, y son todos estos, o sea que la cifra es impresionante. Y cómo se nota que durante el periodo de la debilidad del señor Pastrana, del 98 al 2002, la prospección matemática y geométrica de esos combates iniciados por la guerrilla es muchísima y va creciendo, y que cuando llegan los 2 primeros años de la seguridad democrática, que hay que replantear todo, las FARC mantienen una intensidad de combates iniciados por su propia iniciativa, y aquí incluye nuevamente asaltos a poblados, secuestros de personas, destrucción de vías y ataques a patrullas militares o policiales, etc. Pero luego la misma acción del Estado que es sostenida en estos 2 años va disminuyendo y después la curva hace lo contrario. Pero estamos hablando de estos años para analizar lo que ocurría en el Caguán. Y en cambio, las acciones de las fuerzas militares también
están más o menos en la misma proporción, pero van subiendo y van subiendo de manera creciente para fortalecer al país. Adelante, mi coronel. Coronel, el periodo, perdón, para comprender mejor la dinámica de la violencia en Colombia, dentro de la cual sucedió el demencial ataque narcoterrorista del bloque sur de las FARC contra inermes pobladores del pintoresco municipio de Milán, Caquetá, el 1 de enero del 2002. ¿Qué cifras estadísticas hay respecto a la evolución de las acciones armadas de los grupos narcoterroristas durante el plazo 1998-2005? Pues ya al desenmadejar todas estas acciones, entonces las tomamos por grupo, ya no todas son de las FARC, como lo hemos dicho anteriormente. Entonces aquí están primero las de las FARC, que tienen unas curvas impresionantes de violencia. Luego están las del ELN, que van reduciendo también porque a partir del 2002, que la estrategia de seguridad democrática las va reduciendo. Vemos que hay otras guerrillas que no son identificadas y aquí pues hablamos del EPL, del PRT y del ERG y otras cuadrillas menores que también cometieron varios actos criminales, pero van reduciéndose. Y finalmente el de los mal llamados paramilitares, que son mucho más bajos, hasta que finalmente en el 2005 se desmovilizan. Perdón, esa es la gris, es esta que va aquí superpuesta. Y luego tenemos la LPL, que prácticamente está cerca al cero. No es que no cometió, claro, cometió, pero vemos que el peso principal de toda esta acción terrorista la llevan las FARC y enseguida el ELN. Entonces estamos ante una justicia especial para la paz que en solo 5 años les ha perdonado un montón de cosas con el cuento de que ya dijeron la verdad o la están diciendo, y ahora tenemos al ELN haciendo fila también para ocultar todas estas atrocidades, porque vemos que en el 98 el ELN cometió aproximadamente 220 acciones criminales, en el 99 igual, en el 2000 ya subió a 300, en el 2001 estuvo en cerca de 300 también, y así bajó, pero, y esto estamos hablando no más de 5 años, y llevan 60 años haciendo terror, lo mismo que las FARC. Multipliquemos todo esto por 5, por 12, que son, no 7, por 8 veces, 8 veces. Entonces, son muchísimas las acciones criminales y de esto tampoco menciona el señor de Rux en su informe. Es puro bla, 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 pero nada concreto de cifras, estadísticas y daños y agravaciones. Entonces, hacemos las dos comparaciones en el día de hoy para darnos cuenta todo lo grave que ha ocurrido en Colombia y que ha sido perdonado y olvidado. Adelante, mi coronel. Y coronel, por favor, nos explica cómo resumió el Juzgado Penal 11 de Bogotá el demencial ataque terrorista de las FARC contra los innumerables pobladores del municipio de Milán en el mes de enero del 2012 y que fueron redactados en la condena del criminal narcotraficante del cartel de las FARC, Daniel Ramón Huertas, alias Pequiña. Bueno, mi coronel, aquí tenemos, para que nadie diga que la Fundación se está inventando, tenemos las copias fotostáticas de la decisión del Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, proferida el 25 de septiembre de 2020, 6 años después de la captura de este terrorista, y tiene número, el número 2017-00194. La conducta homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, lesiones personales del protegido, terrorismo y rebelión. Aquí no está el proceso por narcotráfico. Las víctimas, la señora Nelly Castaño Maya, que ya dijimos, Nelly Castaño Ávila, perdón, que ya dijimos quién era, el señor Einer Salazar Ordóñez también quién era, Yesid Perdomo García, Janet Balbina Gauraca o Quiroga y Olga Arco Chilita y Jonathan Camilo Jara Arcos.
La entidad que inició el proceso fue la Fiscalía 86 de Neiva y el asunto pues es una sentencia ordinaria. Como todos sabemos, un fallo judicial tiene un montón de componentes, pero queremos resaltar aquí en esta página fotostática o en estas fotos las dos primeras páginas del fallo y dice cómo fue la situación fáctica y lo queremos concretar para que vea cómo la justicia colombiana resumió de manera muy directa los crímenes cometidos por este delincuente esa noche y ordenados por el cartel de las FARC, hoy honorables senadores de la República. Estos hechos ocurrieron el martes 1 de enero de 2022, siendo las 23:25 horas aproximadamente, cuando miembros de los frentes 14, 15 y la columna Teófilo Forero de las FARC, haciendo uso de armamento de largo y corto alcance, morteros, múltiples cargas explosivas de fabricación casera, minas antipersona, granadas de 40 milímetros y ametralladoras M60, o sea, iban como para una guerra internacional. Incursionaron en el municipio de Milán, Caquetá, y atacaron a la población destruyendo las instalaciones del Banco Agrario, la alcaldía y 8 viviendas. El ataque se prolongó por espacio de 10 horas, causando la muerte al señor Einer Salazar Ordóñez, comerciante que manejaba el servicio de TV Cable, su esposa Nelly Castaño Ávila, docente afiliada a la Asociación de Educadores del Caquetá, el señor Yesid Perdomo García, almacenista de la Administración Municipal y exinspector de Policía, y su esposa, la señora Janet Balbina Guaraca Quiroga. Es Guaraca, era que el apellido estaba mal en el titular. No es Gauraca, sino Guaraca. En dicho ataque resultaron lesionados Olga Arco Chilita y su hijo de 10 años, Jonathan Camilo Jara Arcos. Y como respaldo a las 4 personas que indican los varios testigos que perdieron la vida el día de los hechos, se atisba los folios 154 y subsiguientes. De la encuadernación original, los registros civiles de defunción, documentos idóneos para que probatoriamente encontremos demostrado tal aspecto fáctico. Esto en cualquier tribunal internacional de la justicia penal internacional se llaman crímenes de lesa humanidad y no tienen ningún perdón, pero aquí se inventaron la JEP, que quedó gracias al arte de la ONU, que le dio categoría de acuerdo internacional por encima de la misma justicia que tiene la ONU. Increíble que un crimen de guerra como este, que está sustanciado por un juzgado de la República de Colombia y por la Fiscalía General de la Nación, simplemente pasó al olvido porque este bandido se acogió a la JEP y ahora debe estar listo para que Petro lo mande de cónsul a alguna embajada en el mundo. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cómo informó el diario El Tiempo de Bogotá los hechos criminales del demencial ataque narcoterrorista del bloque sur de las FARC contra los inermes pobladores de la pintoresca municipio de Milán, Caquetá, el 1 de enero del 2002? Bueno, inicialmente, pues el periódico El Tiempo reportó el 3 de enero un informe muy general y dijo que el asalto comenzó a las 11 de la noche, más o menos coincide con la hora que dice el juzgado, y que se prolongó hasta las 6 de la mañana del día siguiente, que los terroristas lanzaron cilindros contra las viviendas y atacaron la estación policial, que fueron asesinadas 4 personas y dan los nombres, y dice aquí, miren, lo dice el periódico El Tiempo, no lo está diciendo la fundación, aquí lo dice clarito. Los 4 fueron atados y después recibieron tiros en la frente. Imagínense ustedes esa semejante barbaridad. Y esto ni se menciona, ni siquiera se toca. En el informe, la verdad, uno pregunta cuál fue la verdad que dijo el curita. ¿A quién le estaba haciendo el favor? ¿O cómo justifica más de $500 millones gastados en algo que no tiene ningún sustento, como lo muestran aquí, documentos y hechos? Y dice que 3 esposas de agentes de policía resultaron con algunas heridas leves y el hijo de un uniformado quedó herido, que ya lo mencionamos, porque le cayó parte del techo de la vivienda sobre la espalda cuando se refugió ante el asalto de los terroristas que destruyeron esas viviendas con los cilindros.
Y luego dice cómo llegó el ataque, el apoyo aéreo, los daños que causaron, las declaraciones de los comandantes de policía y de la brigada, pero todo esto documentado con testigos y tal, ¿cómo no se le da la difusión que corresponde? Esa es la pregunta del millón. Adelante, mi coronel. Y coronel, ¿qué sucedió con el narcotraficante y terrorista alias Piquiña tras la firma del pacto entre el cartel de las FARC y el señor Santos? Pues como vemos, fue sancionado por la JEP, pues digo, fue condenado y aparece con un expediente muy bien sustanciado. Pero como parte del pacto FARC-Santos, fue que todos los bandidos pasaban a la JEP. Ya está. Seguramente asistiendo a sesiones a decir, sí, yo lo hice. Ah, bueno, entonces ya usted lo hizo, usted lo reconoce, queda completamente libre de polvo y paja. Y repetimos con sorna, porque nada de raro sea, que de pronto aparezca de embajador de Colombia o cónsul, o que Petro lo nombre en el bienestar familiar para que controle, de acuerdo con sus políticas, de que sea el campesinado el que controle la distribución de los recursos de bienestar familiar en la región. Nada raro puede pasar y todo es posible en este desgobierno. Adelante, mi coronel. Mi coronel, trajo paz a los habitantes del municipio de Milán, Caquetá, la firma del pacto farsantas. No, no trajo paz. Pues, utilizamos nuevamente la misma lámina para decir. Aquí vemos a un terrorista cubano responsable de muchos crímenes en Colombia, el señor Raúl Castro, colocándole la mano para que se unan la del terrorista Timochenko y la del señor Santos, acordando ese día es que la paz en Colombia y diciendo, repitiendo el mismo cuento de que era la paz más perfectamente posible. Se hizo el show en Cartagena, y luego en el Teatro Colón, después de burlarse de los colombianos que dijeron no en el plebiscito. Y hoy, al día de hoy, tenemos en la misma zona a las supuestas disidencias del tal mordisco que se pavonea, llega en helicóptero prestado por el gobierno Santos, se baja en camionetas blindadas, se sube a la mesa y se sienta como Stalin y Roosevelt en la conferencia de Yalta mirando por encima hacia el horizonte. Eh, el comisionado de paz lo trata como si fuera un estadista y el narcotráfico disparado en el Caquetá, la violencia disparada en el Caquetá y las FARC creciendo nuevamente y ahora con la ventaja de que tienen hasta senadores. Es tan diciente esta foto que parece que a Raúl Castro aquí le escurriera por las comisuras de los labios hacia la sangre de todos los muertos que han matado los comunistas en Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, por favor, escuchemos con aprecio y reverencia un minuto de silencio por las víctimas del demencial y destructor ataque de los criminales de las FARC contra los habitantes del municipio de Milán en el segundo año de inicio del siglo XXI. Tenía que ser Eduardo Patiño interrumpiendo.
paz en sus tumbas. Podríamos esbozar a nuestros oyentes y teleaudientes algunas reflexiones académicas en torno al demencial ataque narcoterrorista del bloque sur de las FARC contra los inermes pobladores del pintoresco municipio de Milán, Caquetá, el 1 de enero del 2002. Pues mi coronel, como siempre, reiterar a toda la audiencia que el departamento de Caquetá, rico, bello, hermoso, con una prospección impresionante, está sumido en la desgracia porque desafortunadamente por su posición geográfica y sus características morfológicas es un epicentro fundamental para el desarrollo del plan estratégico del Partido Comunista y sus brazos armados, ansiosos de poner en Colombia un sistema totalitario ajeno a nuestras tradiciones y ajeno a lo que debe ser el destino de un país con gente pujante, trabajadora, que merece mucho más que estos delincuentes en el poder. El olvido de los crímenes que han cometido las FARC en Caquetá es tenaz, y la memoria histórica o el informe de la verdad del señor de Rux pretende desvirtuar completamente esa memoria histórica que no se puede desarticular ni se puede descomponer, y que por el contrario hay que edificarla todos los días para que quede graficada en estos documentos y se sepa cuál fue la verdad que ocurrió allí y no la que quiere presentar el Partido Comunista y sus brazos armados. Las supuestas disidencias de las FARC lo único que han hecho es demostrarle al país que hay una resurrección, pero es que además ellos lo dicen, nosotros no somos disidentes, somos las FARC. Es la academia colombiana, son los medios de comunicación y son los dirigentes políticos, comenzando por los gobernantes de turno de los dos últimos gobiernos, de los tres últimos gobiernos, que los han llamado disidencias. Es increíble, al contrario, ellos dicen que no son disidencias y desde el gobierno y las instancias oficiales se les llama disidencias. La ausencia de un plan de desarrollo prospectivo en los tres órdenes, lo reiteramos aquí y en todas partes del país, es lo que tiene el país como estamos, porque ni la dirigencia nacional planea estratégicamente, ni la dirigencia gubernamental de los departamentos planea operativamente, ni el municipio planea tácticamente. Y como no hay planeación ni operativa, ni estratégica, ni táctica, pues tampoco hay ejecución estratégica, operativa y táctica. Se pierden por el caño de la corrupción miles de millones de pesos en los tres municipios. ¿Cómo será eso de la corrupción tan grande que una vez un delincuente de esos políticos corruptos dijo que era mejor ser alcalde de un pueblo pequeño que inclusive hacer un embarque de coca hacia Estados Unidos? ¿Cómo será la corrupción en este país? Es aterradora. Y la corrupción va de la mano con la falta de planes de desarrollo, porque donde hay desorden, lo que no cuesta, hagámoslo fiesta. El olvido que tiene el país de la responsabilidad de dos presidentes, de Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos, ambos ansiosos de Premio Nobel de Paz, es enorme. Porque ellos los dos fueron los más débiles y los más arrodillados ante las FARC y los que les permitieron todo ese crecimiento cuantitativo y cualitativo. No es que antes de sus gobiernos los demás no tengan la responsabilidad, claro que la tienen, pero es que ellos, por su falta de entereza, de carácter y su afán personalista, hicieron que el país cayera más profundo de lo que ya estaba en esa espiral de violencia y de manipulación que han hecho las FARC al país y el Partido Comunista, que es el que mueve todos los hilos. Esa doble moral marxista-leninista graficada en el supuesto informe de la Comisión de la Verdad y la forma tan alegre como la Justicia Especial para la Paz, llena de magistrados de izquierda, los ha venido sacando de los problemas y enredando más el destino del país, es una demostración de que los comunistas son de doble moral. Hablan de una cosa y hacen otra y siguen ahí causando los daños sin que nadie los ponga en sintonía. Hay una realidad que es reiterada, es que las dirigencias no han aprendido
del plan estratégico de la FARC, y lo estamos viendo en este momento, que el señor Petro nombró comisiones a dedo y a última hora y sin que se conozcan y sin ningún plan para negociar con los bandidos, y cada uno de esos negociadores, cada uno cree que es el epicentro del planeta, que sabe sobre todo de lo que no sabe. Y entonces los bandidos llegan y les dan 1000 vueltas en las mesas porque no hay ninguna concreción ni ningún plan estratégico para anteponerse a lo que ellos están haciendo. Eso indica que no se ha aprendido ese plan, no se ha conocido, no se ha entendido, no se ha revisado lo que han hecho antes. De remate, entidades que las invitan a que participen como elementos activos en la solución del problema, el afán de la figuración, nombran y salen y dicen que tenemos, y uno dice, bueno, ya hicieron el plan, no, pero ¿de cuál plan estábamos hablando? Es que vamos a decirle la verdad en la cara a esos bandidos. Es que no se trata de decirle la verdad, se trata de contrarrestar el plan que ellos tienen, porque les pueden decir 1000 verdades, ya están acostumbrados a que se la digan, pero siguen avanzando y logran que en la mesa les aprueben lo que sea. Entonces, ¿qué estamos haciendo allí? Hay una nueva estratagema de paz y diálogo que se correlaciona con el punto anterior, que como no se conoce lo que estos bandidos planean, seguirá el engaño, seguirá la manipulación y tendremos conflicto para varias décadas más porque no hay claridad estratégica. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. La reflexión para el comentario para el día de hoy. Los habitantes del pionero municipio de Milán, todos ellos descendientes de esforzados colonizadores de la frontera con el Perú, desde los inicios de la nación han sido perseguidos por los bárbaros delincuentes de las estructuras FARC. Los muchos esfuerzos de sus ancestros han sido destruidos por tan despiadados criminales comunistas, que han preferido el odio antes que el aprecio a sus antecesores. Han aprovechado el descuido y la incompetencia de los gobernantes para imponer el régimen de terror con intención de riqueza. Arrebatada al pueblo esforzado y trabajador, que ante la ausencia de autoridad civil y política, solo han recibido el consuelo de misioneros religiosos que han tenido a bien ayudarlos en sus sufrimientos, y que sin esa compasión no habría podido mitigar las penas. Ese valor humano de tantos prelados que no quedaron en evidencia en el malintencionado informe de la verdad, el mismo que elaboró la comisión nombrada por el gobierno para ese fin, ignorando los esfuerzos del prelado de la misma comunidad del jesuita, como lo fue Segundo Lainez, misionero quien auxilió la región del Caquetá en Putumayo en 1847. Pero no solo fueron desconocidos sus colegas religiosos, sino también el sacrificio de las heroicas tropas en la década de 1930 que defendieron la soberanía nacional ante los intentos de expansión peruana. Y por supuesto, que es el tema que nos ocupa en el día de hoy, en la segunda parte del siglo XX, contra las despiadadas fuerzas terroristas del comunismo mundial, como lo han sido las cuadrillas del M-19, del actual presidente, y las de las FARC, defensa en la que muchos de nuestros héroes militares y policiales han dado su vida protegiendo a los pueblos del departamento del Caquetá, porque son colombianos que a pesar de la indiferencia de los gobernantes, sus históricos pobladores no serán desprotegidos por los patrióticos soldados y policías de la nación. De tal manera que esa sangrienta historia tiene que ser contada, tal como sucedieron los hechos, y que no puedan ser tergiversados ni olvidados, con la perversa intención de dejarlos impunes, como lo está haciendo el Tribunal de la supuesta y mal llamada Justicia Especial para la Paz. Como mínimo, que la verdad sea el estrado judicial del pueblo colombiano, donde se condene la infamia de los culpables ejecutores y la de quienes han concedido la desgraciada impunidad, y que esa injusticia no perdure para siempre en la conciencia colectiva de la nación. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Adelante, mi coronel Alarcón. Pues, mi coronel, el día de hoy tenemos la participación y presencia del general Vázquez en el Facebook.
por parte de la prensa del día en pleno cese bilateral del fuego, solo cumplido por una de las partes, la legal, siguen los ataques indiscriminados, los hostigamientos, asesinatos, falsos retenes, extorsiones, etcétera, apoderamiento de la autoridad, más el asesinato de policías como el que desempeñaba su trabajo en un CAI. Mi comentario para el día de hoy es el siguiente: derechos humanos y derecho internacional humanitario. De estas dos bondades que adornan los pactos y ceses al fuego exigidas para unos por organizaciones de nivel nacional e internacional y solo condenados para otros, la legalidad del gobierno y su fuerza pública como complemento, y qué complemento, con ayuda tramposa y mañosa de personajes como Santos, se hicieron incluir su nefasto y lo que clasificaron como el más perfectamente posible pacto en nuestra Carta Constitucional para hacerlo obligatorio, de obligatorio cumplimiento. Por lo visto, y después de pasado el tanto tiempo, falta mucho por ver y cumplir por parte de las FARC. Y solo hay exigencias y cumplimiento en el gobierno y la cárcel para muchos servidores de la patria con sus fuerzas militares y de policía. Pero ni qué decir de todos los artificios aplicados buscados por ellos mismos y pagos onerosamente por nosotros, para que otro personaje siniestro como el cura de Rux escriban solo las acciones violentas, apartándolas de la realidad, tendenciosamente inclinadas en culpabilidad a la fuerza pública, y los narcoterroristas apareciendo como monjitas de la caridad, gozando con la cadena de terrorismo, asesinando, secuestrando, extorsionando, reclutando y violando menores, muy a pesar de haber firmado. Pero ¿quién le hace el reclamo? ¿Quién puede hacer cumplir lo acordado? ¿O dónde hay un organismo internacional, ONU, OEA, por ejemplo, cualquier otra, que además de brindar garantías, exija el cumplimiento legal? Pues para completar, formaron y exigieron a los débiles gobernantes en busca de fama y premios Nobel inmerecidos un exclusivista tribunal denominado dizque la Justicia Especial de Paz, JEP, hecha por y para los crueles y violentos narcoterroristas de las FARC. ¿Y quién firmó? Con toda su gente se le olvidó que su firma tiene responsabilidad y cumplimiento, lo que abarca explicación por la exclusión de las milicias en el pacto y aquellas disidencias que también estaban incluidas en el mismo. ¿Hasta cuándo, por favor? Llegará el día en que veamos la verdad, la verdadera acción de la justicia, con tribunales que piensen especialmente en el descanso y la paz de las víctimas, y que los malos sigan disfrutando de las mal ganadas mieles del poder, ya que todavía hay familias enteras que estas sí quieren saber qué fue lo que pasó con sus abuelos, padres, hermanos, para darles una cristiana sepultura y el descanso eterno. Colombia es el único país que aprobó el perdón para los delitos de lesa humanidad sin el pago de condenas. Al contrario, gozando de dinero y en contravía del derecho internacional humanitario y el respeto por los derechos humanos. El verde del campo, en departamentos ricos como el tratado en el día de hoy, Caquetá,
para los cultivos, como todos aquellos ilícitos que existen, ha sido regado y combinado con el rojo de la sangre de muchos, en especial nuestros héroes, quienes jamás serán olvidados, pues ofrendaron sus vidas en busca de la anhelada tranquilidad, para así vivir cultivando alegremente el campo, paz en sus tumbas. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Mi coronel Saldaña, adelante, buenos días. Buenos días, mi coronel Villamarín y compañeros de esta aula máxima virtual de Fundel y quienes nos escuchan por otros medios. Reflexión al 377 episodio de la memoria histórica contada por la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, hoy lunes 31 de julio de 2023. Objetivo Colombia. Lejos, muy lejos está mi país Colombia de avanzar económicamente ni en ningún otro frente, mientras no se acabe con la violencia. Y esta no termina si no se le combate militarmente. Es decir, si se sigue pensando en que los procesos de paz son el método para lograr que cese. De igual manera, y a guisa de fundamento de lo dicho, hay que saber que el terrorismo es apenas una de las tácticas empleadas en ese marco proyecto también diseñado por el comunismo internacional para la toma del poder. Es decir, una combinación de los medios de lucha. Como decíamos en anteriores reflexiones, la otra táctica es la de propiciar golpes de Estado después de una crisis y luego desacreditar al nuevo gobierno. Poníamos el ejemplo de Chile, en donde se lanzaban temerarias suposiciones de que el gobierno de Pinochet, por ejemplo, estaba detrás del asesinato del general Carlos Prats, año 1974 en Argentina, y del atentado a Bernardo Leighton en Roma en 1975, y otros casos ya presentados aquí. Guardadas proporciones, es lo mismo que se hace cuando se indilga sin prueba alguna que el ejército arremete contra la población civil o contra campesinos en operaciones contra la narcoguerrilla. Recordemos el caso de Mapiripán. Se acusa sin pruebas y luego se descubre la verdad. Pero el daño a la institución militar ya queda hecho. Calumniada y calumniada, que de eso algo queda. Otra de las máximas comunistas. Por eso, cuantas veces sea necesario, itero en mis reflexiones el plan comunista y la estratagema para la toma del poder, porque al hablar de memoria histórica, pues obviamente hay que recurrir a ella y demostrar con ejemplos la persistencia de la lucha para implantar la ideología y el sistema de gobierno comunista. Amén de lo que se demuestra fehacientemente en estos episodios que presenta con tanto detalle y talento Fundel, y que aún así la dirigencia política de Colombia ni la sociedad se da por enterada. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Entonces, escuchando todos los tres conceptos de ustedes, como siempre, se pueden hacer algunas reflexiones que nos indican que el problema de Colombia no ha sido resuelto, ni siquiera ha comenzado a resolver, ni mucho menos se va a solucionar con la paz total del señor Petro, ya que se está cogiendo el rábano por las hojas. Ni se le está dando una solución integral de ataque consistente de forma militar, acción militar consistente y perdurable a las guerrillas, pero tampoco se está dando una solución integral de lucha contra la corrupción y de inversión social con prospección estratégica. Entonces, estamos en lo mismo que el principio. Se está invitando a personas a que participen en mesas directas y paralelas, pero no solamente para legitimar lo que ya tienen acordado
en la mesa, y entonces después terminan yendo allá, son los que les convienen que vayan y no a tratar los temas que son. Respecto a a los demás puntos de vista, pues vemos que hay un sacrificio enorme de los soldados por salvar y mantener a Colombia en toda su historia, mantener esta vida republicana con sobresaltos, pero la han mantenido en medio de tantas dificultades y fuera de eso sostenido la democracia. Hay un drama de la población civil que no se menciona. A toda hora se habla de las víctimas, pero en realidad no se menciona el drama de las víctimas reales, sino que los comunistas muy hábilmente meten como víctimas es a todos sus bandidos y sus familiares de bandidos que han estado vinculados con el proyecto revolucionario armado y los presentan como víctimas, pero las víctimas que ellos han causado, ¿no? Lo único que les interesa es ir a hacer el show, de decir que qué pena que eso ocurrió, pero la culpa es del Estado, ya con eso arreglado el problema. Y alrededor de todo eso hay una manipulación propagandística, una distorsión de la verdad que no solo aterra, sino que es muy real. Y mientras el toro no se coja por los cachos, porque si en esas mesas que están diciendo es que aquí lo que vamos a manejar es no más propaganda y no más mentira, y la propaganda es esta y esta, nos podemos comenzar a poner de acuerdo. Pero mientras se permite esa propaganda y ese desvío de la información y esa desfiguración de la realidad, lo único que hacemos es eternizar el drama. Pues bien, llegamos al final de nuestro programa. Los invitamos para que esta noche nos acompañen, que iniciamos una especie de seminario de 4 días, haciendo las analogías de lo que fue la revolución soviética en cada una de sus etapas y lo que puede estar pasando en Colombia, para que sean los participantes quienes nos ayuden a llegar a conclusiones y analogías y a reflexiones de qué es lo que hay que hacer y no quedarnos en que este gobierno lo está haciendo mal porque sabemos que lo está haciendo mal, sino cuáles son los caminos que hay que coger en forma estructural. Un feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando.